Bueno, entonces, iniciamos, ¿ya? Para que esto pueda quedar un poquito más claro. A ver, variables y tipos de variables básicos dentro de C++. No nos olvidemos del concepto, ¿ya? Habíamos indicado, en palabras muy sencillas, una variable es como una cajita para nosotros. Voy a dibujar mi cajita lo más bonito que yo puedo. Y esta cajita tiene un nombre, por ejemplo, le podemos llamar X, que es algo que se suele utilizar mucho en matemáticas. Y dentro de esta cajita yo puedo almacenar algún dato. En este caso, un dato puede ser un número, puede ser una letra o puede ser un conjunto de letras. Además, ¿por qué se denomina variable? Porque su valor va cambiando, va variando con el paso del tiempo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra variable solo puede guardar un dato a la vez. Si yo, por ejemplo, guardo el número 2 dentro de mi variable llamado X y posteriormente guardo A, pues se va a perder el 2, ¿sí? Pero cuando ya veamos tipos de variables, también vamos a aclarar esta parte que no puedo guardar diferentes tipos en un tipo de variable, si no tuviera que crear otro, ¿ya? Pero no quiero confundir con eso. ¿Está claro el concepto? Después, de manera técnica se dice, es un espacio en memoria al cual se le asigna un nombre y está esperando almacenar algún dato, ¿sí? Esa es una variable. Bien, vamos a comentar entonces aquí. Lo primero que vamos a hacer, no se olviden, esta doble barra es para dejar comentarios dentro de C++. Y los comentarios no son de manera obligatoria, es decir, no se va a compilar, ¿ya? No lo va a tomar en cuenta el compilador. Es más que todo para nuestras anotaciones. Y como nosotros estamos aprendiendo, se aconseja siempre anotar, ¿ya? Entonces vamos a comentar aquí. Primero vamos a crear, vamos a decir, creando una variable del tipo entero. Esto también ya lo tienen en su tarea. Y fíjense que si en matemáticas tenemos los conocimientos básicos de primaria especialmente, nosotros conocemos los números enteros. Ahora, ¿cuáles serán los pasos para poder crear una variable? Primero debemos colocar el tipo, o sea, ¿qué tipo de dato voy a guardar dentro de mi variable? Nosotros vamos a guardar primero un número entero, entonces por eso debemos colocar int para números enteros. Seguido de esto debemos agregar el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, nosotros le vamos a llamar edad, y esa es otra diferencia con matemáticas. En mate estamos acostumbrados a llamarle X, le llamamos Y, le llamamos Z, A, ustedes han utilizado. Pero acá dentro de la programación ya somos un poquito más descriptivos. Generalmente colocamos el nombre de las variables dependiendo del dato que vamos a guardar. Entonces, si es edad, esto es un poquito más intuitivo de qué voy a guardar dentro de esa variable. Entonces, por ejemplo, yo voy a guardar un número. Esto también es importante. Yo solamente podría crear mi variable y directamente finalizar con punto y coma. Y no le estoy asignando ningún valor. O sea, vale nulo. Pero también podría hacer esto. Al momento de crear, podría asignarle ya un valor, que es lo que yo voy a hacer para poder resumir esto, ¿ya? Por decir, vamos a colocar que tenemos 15 años. Y ahí ya está. Ese es un número entero, no tiene decimales. Entonces, cada vez que yo quiera guardar números enteros, voy a colocar esto, int, seguido del nombre. Y también, para el nombre de nuestras variables, habíamos indicado que el nombre de una variable no debe llevar, por ejemplo, espacios. Esto estaría mal. No puedo dejar espacios en el nombre de mi variable. Tampoco puede empezar por un número, por ejemplo, 2 edad. Pero sí podría ser esto, edad 2. ¿Está claro? Muy bien, esa aclaración entonces. Ahora vamos a crear otra variable más. Yo puedo tener n variables en mi programa.
Vamos a crear otro, creando una variable del tipo, también vamos a utilizar otro tipo de variable básico, sería el float, que para nosotros es números reales. Y ustedes lo han visto esto con fracciones. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos la palabra float. Fíjense que también en DEP++ nos está colocando esto con negrita. Eso quiere decir que estamos haciendo bien. Float. Colocamos espacio. Por ejemplo, le vamos a llamar a altura. ¿Sí? Nuestra altura. Y también vamos a asignarle un valor. La altura que nosotros, por ejemplo, nuestra altura es un número con decimales. ¿No ven? Por decir, ¿tú cuánto mides? Muy bien, 1,61. Vamos a colocar 1.61 metros. No voy a colocar la unidad porque solo nos interesa el número. Y a esto nosotros le llamamos números reales. Tiene fracciones, es decir, tiene el famoso punto flotante. De ahí viene float. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan que guardar números con decimales, solamente utilizan float para el tipo de dato de su variable. ¿Está claro? ¿Ya? Está claro, ¿no? Muy bien. Siguiente tipo de variable que vamos a usar, o ya estamos usando. Vamos a volver a comentar aquí. Creando una variable del tipo, por ejemplo, vamos a usar también char, que sería simplemente para guardar un carácter o un carácter. Cuando digo un carácter estamos hablando de una letra o también puede ser cualquier símbolo, ¿sí? No siempre una letra. Le vamos a llamar, por ejemplo, le vamos a llamar letra y acá se coloca entre comillitas simples. Miren que arriba los números se está colocando sin comillas para que sean interpretados como tal. Pero aquí abajo los caracteres o los datos de tipo char se debe colocar entre comillas simples y solo almacena 1. Por decir, vamos a almacenar la letra A. Punto y coma al final para indicarle que ahí finaliza nuestra instrucción. ¿Está claro? Entonces puedo guardar cualquier letra en una variable del tipo char. Después también tenemos otro tipo de variable. Vamos a colocar aquí, creando una variable del tipo bool. Esto, conocido también como booleanos, simplemente nos va a guardar verdadero o falso. ¿Ya? Lo podemos llamar, por ejemplo, estado. Y vamos a inicializar también. Entonces, en inglés, ¿cómo se dice verdadero? True. ¿Ya? Verdadero. O puede almacenar false. Se escribe false. Solamente puede guardar esos dos datos. No puedo colocar, por ejemplo, aquí números. Ya me saltaría el error. ¿Ya? Entonces, ahorita tal vez no estamos todavía viendo y eso para qué lo voy a usar, pero van a ver que más adelante, cuando ya empecemos a hacer ejercicios, vamos a también necesitar este tipo de variables. Y por último, que muchos lo consideran no un tipo de variable, pero sí lo es, al mismo tiempo es un objeto, sería este. Vamos a colocar aquí, creando una variable del tipo cadena. ¿Sí? Uy, aquí arriba no completé. Creando una variable del tipo, o lo borré, esto era del tipo char, ¿ya? Y esto es del tipo booleano. Y este otro sería cadena. A ver, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 y el último 5. En realidad hay más, dentro de cada uno de estos hay más todavía, pero por ahora no nos interesa. Estamos viendo lo básico. Para esto se utiliza la palabra string, ¿ya? Que es cadena. Y por ejemplo, algo relacionado con nosotros, le vamos a llamar nombre. Y le vamos a asignar algún nombre. Y como es texto o un conjunto de caracteres, debemos utilizar doble comilla.
Y ahí, por decir, vamos a colocar su nombre de, Valeria vamos a colocar. Valeria, vas a salir en el video. Muy bien, ¿cuánto vale entonces nombre? Valeria. ¿Cuánto vale estado? ¿Qué vale estado? False. ¿Qué vale letra? A. ¿Qué vale altura? 1,61. ¿Cuánto vale edad? 15. Ya están nuestras variables. Es como si tuviéramos varias cajitas con esos nombres y cada uno está almacenando el dato que está después del signo de asignación, que en este caso es el igual. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos creado, ahora podemos hacer uso de estas variables. Para que este video no quede tan largo, solamente voy a imprimir o mostrar en la pantalla, en la consola, un dato. ¿Cuál mostramos? Mostraremos nombre. Para esto voy a utilizar lo que es el cout, o como nosotros lo decimos, code, da lo mismo, seguido de los símbolos menor, menor, y a continuación puedo colocar nombre, y luego punto y coma. Y miren, también las variables se coloca sin comillas, ¿ya? Para que quede en la grabación. Ahora ejecutamos, compilamos y ejecutamos en este botoncito. Yo sé que lo van a ver en celular, así que voy a acercar y le damos clic ahí. Esto dependerá de tu equipo, si tienes activado el antivirus y demás, para que pueda salir. De hecho, cout significa salida de consola, console output, y ahí está. Y miren, tenemos como resultado Valeria. ¿Lo están viendo? Y si yo quisiera colocar, por ejemplo, hola Valeria, lo podría hacer. Aquí adelante colocaría entre comillas, porque esto no sería una variable, la palabra hola, y separaría con menor, menor. Importante esto. Para separar, ya sea textos de variables o variable entre variable, debo utilizar menor, menor. Para que esto no salga pegado, aquí voy a colocar un espacio. Y ahora nos va a decir hola, seguido de la variable nombre. Y como nombre tiene almacenado a Valeria, eso es lo que nos va a salir. Ahora ejecutamos. Y ya está. Ahora nos dice hola Valeria. Entonces de esa manera vamos a utilizar las variables dentro del lenguaje de programación C++.